Bienvenidos a la iglesia. ¿Cuántos estamos alegres? Amén. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí reunidos, podemos adorar el nombre del Señor, amén, porque podemos bendecirlo a Él, podemos exaltar al que vive y reina por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, damos gracias a Dios. Quiero que vayamos por favor al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31 al 38. Hace 15 días había empezado un tema sobre la libertad que tenemos en Cristo, o libertades que Dios nos da a través del Señor Jesucristo, ¿sí? San Juan 8, 31 al 38. De hecho, ahí esa estrofa titula "La verdad os hará ¿qué? Libres". ¿Cuántos conocemos la verdad? Amén. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, ¿cierto? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Vamos a leerlo. San Juan 8, 31 al 38 dice: la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y el verso 38: yo he hablado lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Así que oremos en esta hora. Digámosle a Dios que hable a nuestro corazón en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar de tu misericordia. Hoy podemos disfrutar de una noche más donde podemos adorarte, bendecirte y exaltarte a ti, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de este tiempo, esta palabra, que traiga libertad, Señor, sanidad al corazón de cada uno de nosotros, Señor, en este momento, porque solo tú eres ese Dios que puedes hacerlo, Señor. Si usted ha estado atado estos días y necesita ser libre, dígale: Señor, yo quiero ser libre, quiero reconocer cada día que tú eres mi Señor, mi Salvador, quien puede ayudarme, quien puede sanarme y quien puede liberarme. Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, este pasaje es interesante porque cuando Jesús dice estas palabras, habían unos religiosos en ese tiempo, porque dice en el verso 33, dice: el linaje de Abraham, ¿qué? Somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis qué? Libres, ¿sí? Pero resulta que cuando el Señor le dice esas palabras a ellos, era porque ellos eran religiosos, mas no habían sido ¿qué? Libres del pecado, estaban siendo esclavos. Aún hasta de la religión, porque muchas veces la religión hace de que se vuelva uno esclavo, ¿sí? Cuando la Biblia nos enseña allí que para yo experimentar esa libertad, tengo que cada día permanecer en lo que dice ¿qué? La palabra de Dios, porque ahí lo dice el versículo 31: si permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Mis discípulos. Y después dice: conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, recordemos algunas de las libertades que podemos disfrutar desde el momento en que aceptamos a Jesús. La primera la libertad que podemos recibir en el Señor es la condenación de la condenación y la culpa, ¿cierto? ¿Se acuerda que la vez pasada hablábamos sobre eso? Donde el Señor nos saca de ese estado. La Biblia dice que por nuestros pecados ya merecíamos ser ¿qué? Condenados, ¿cierto? Pero a través de Jesús Él vino a darnos ¿qué? Libertad, ¿sí? Lo segundo fue que vimos de todo dominio de pecado, ¿sí? De todo pecado, todo lo que ata al ser humano, que de hecho es la peor enfermedad, peor virus, podríamos decirlo, que puede estar viviendo el ser humano: la esclavitud del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es todo aquello
que atenta contra la moral de Dios, contra la ley de Dios, ¿sí? Todo aquello que hacemos que no le agrada al Señor, como la mentira, ¿cierto? El engaño, la falsedad, el adulterio, la fornicación, bueno, el hacer el mal al prójimo, la venganza, todo eso tiene que ver con el pecado, ¿sí? Y de hecho, tal vez algunos, Dios nos sacó de ese estado, algunos vivimos una vida anteriormente que tuvimos un pasado difícil, ¿cierto? Donde éramos esclavos tal vez del alcohol, la droga, la delincuencia, y vino Dios a nuestro corazón y hemos podido experimentar esa libertad, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, de todo dominio del pecado. Y lo tercero, donde allí quedamos, fue de la muerte eterna, ¿sí? Porque dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, es un regalo que Dios nos da a través de Jesús y el ser salvos. Entonces, de allí Dios nos saca de esa condenación, de esa esclavitud del pecado y de pasar una eternidad lejos de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo a Cristo en el corazón, amén. Entonces vamos a ver en cuarto lugar, y es que Cristo nos hace libre del miedo. Diga conmigo, me hace libre del miedo, ¿sí? ¿Sabe usted que el miedo lo paraliza a uno, cierto? El miedo hace que usted no actúe en un momento de opresión, un momento donde tal vez usted tiene que reaccionar. Algunos por temor se bloquean, ¿sí o no? ¿Qué haría usted cuando pase por algún lugar donde hayan muchos perros y los perros se vienen allí a atacarlo? Uno inmediatamente ¿qué? Siente el miedo y algunos quedamos como que uy, o otros salen corriendo, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, hay ciertas reacciones que se tienen, pero la más normal es que inmediatamente queda ¿qué? Como paralizado, queda allí, uy, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, Dios quiere sacarnos de ese estado. Mire lo que dice el Salmo 34:4. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos. ¿Cómo fue libre, según este pasaje, cómo fue libre este hombre? Dice, busqué al Señor y Él ¿qué? Me respondió y me libró de todos mis temores, ¿sí? ¿Cuál es la clave ahí? Buscar a Dios, porque dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces, le haría una pregunta a usted aquí. ¿Cuáles son sus temores en estos días? ¿Qué es lo que no lo deja usted estar tranquilo? ¿O qué lo tiene a usted paralizado? Puede ser las deudas, puede ser algún problema con alguien, puede ser temor a la muerte, ¿sí o no? Hay gente que dice, uy, no, morir, terrible, no, yo no quiero morir, ¿sí? Otros tal vez dicen, yo tengo miedo a estar solo, ¿sí o no? O si están en un lugar cerrado, les da, ¿cómo es que se llama eso? Claustrofobia. Hay personas que no se pueden encerrar en un lugar porque dicen, no, sáquenme de aquí, ¿sí? Como cuando le van a hacer a uno, esas resonancias son donde los meten a uno, un cubículo ahí, eso, tic, tic. Yo recuerdo que una vez me hicieron una resonancia, a mí me han hecho 4 cirugías en este oído derecho, y antes o después de la cirugía me tuvieron que hacer una resonancia, que yo quedé con un dolor intenso allí. Entonces empezaron a valorar, entonces me dijeron, hay que hacer una resonancia, entonces me metieron a un lugar como 45 minutos. Entonces me dijeron, ¿usted es claustrofóbico? No, claustrofóbico. Yo, no, hágale. Pero digo una cosa, hubo un momento en que yo empecé a sentir miedo, porque ya 5 minutos y no, ya eso era más largo, yo, Dios mío. Y pasa el tiempo ahí, a mí me tocó, en ese momento yo oré, repetí los salmos que más me sabía. Yo, Señor, ayúdame a encontrar, porque le dicen a uno, estése quieto, no se mueva, ¿cierto? Pero sabe, después como que me dormí sería, porque cuando menos que es que, don Mauricio, ya acabamos, ¿cierto? Entonces, hay algo, y es que en esa búsqueda del Señor, dice allí que Dios nos va a responder y nos va a librar de nuestros temores. O sea, la respuesta está en Él. O sea, no es otro medio, ¿sí?
Yo no sé a qué usted pueda estar temiendo en estos días. Algunos, bueno, allá algunos dicen, no, ya la pandemia está pasando, tal cosa y eso, pero hay otras personas que no pueden estar tranquilos, o sea, están como que pareciera que a toda hora los persiguiera algo y están aterrorizados, están atemorizados por tantas cosas, ¿sí? Ahora, lo más importante es que nosotros podamos tener como ese, a ver, no miedo de lo que está pasando, sino tener esa convicción de que aunque esté pasando muchas cosas, mi corazón está confiado en ¿qué? En el Señor. Entonces eso no me puede dar temor. Que se escucha que se va a acabar el mundo, que por ejemplo mire lo que pasó en México, que tembló la tierra y que pasa por otros países, bueno, no importa, yo estoy ¿con quién? Con el Señor, amén. Entonces Dios anhela librarnos de todos nuestros miedos. Él no quiere que vivamos encadenados por ellos. Entonces, ¿cuál es su miedo? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cierto? Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y quiere que lo usemos para su gloria, ¿sí? Mira lo que dice 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuántos queremos experimentar esa libertad que Dios nos da? Amén. 2 Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, otro dice espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Volvámoslo a leer, dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De timidez, en otra versión dice de temor, sino que de poder, amor y dominio propio, ¿sí? Entonces declare esa palabra siempre en usted. El miedo, escuche esto, no proviene del Señor. Digan en nombre, yo renuncio a todo temor, yo renuncio a todo lo que quiera allí intimidarme, bloquearme. Diga, yo quiero el poder de Dios. ¿Cuántos queremos el poder de Dios? Porque dice allí, sino que tenemos que el poder de Dios, el amor de Dios y tenemos el dominio propio, ¿sí? No demonio propio, sino que dominio propio, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a decir a usted cuando a usted mismo se va a decir cuando tenga miedo? ¿Qué le va a decir? Dios no me ha dado espíritu de ¿qué? De timidez o de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. A mí me ha tocado decirme eso muchas veces. No, a veces uno siente ciertos temores. Yo no, Señor, tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía o de temor, es de poder. ¿Y cómo logra eso? Buscando ¿a quién? Al Señor, ¿sí? Porque así como lo hizo David, él pudo experimentar esa libertad al buscar su rostro, su presencia, ¿sí? Pasando tiempo con Él, dejando que Él llene su vida con el Espíritu Santo, igual con nosotros. La mejor forma de yo poder vencer todos esos temores que llegan a mi vida es buscándolo a Él. Entonces ya la presencia de Dios se va a manifestar a nuestra vida y nos va a dar ese vigor, nos va a dar esa fuerza para decir, no, yo me levanto en el nombre de Jesús. Hay un caso, si usted se ha leído el libro de Daniel, de estos 3 jóvenes compañeros de Daniel, que ellos se propusieron en su corazón no contaminarse. Bueno, pues cuidado, no contaminarse con la comida del rey, no inclinarse a lo que ese rey en ese tiempo imponía, que tenían que adorar al Dios que ellos habían levantado, así ese ídolo. Yo decía, nosotros no vamos a hacer nada de eso. Y había momentos en que los oprimían, los querían obligar a hacer ciertas cosas. Yo decía, no, ellos estaban firmes. Y hay casos donde dice que cuando los metieron allá al foso de los leones, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Yo me imagino que tal vez humanamente ellos sintieron susto, pero ellos en parte estaban confiados en ¿qué? De que Dios los podía librar. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor les cerró la boca a los leones, el Señor los libró, le dio la fuerza. Después cuando los metieron allá al horno de fuego, también, es más, hizo de que los que estaban afuera vieran cómo el ángel del Señor los protegía allí. Entonces ahí donde el Señor muestra ¿qué? Su poder. Y ahí donde nosotros tenemos que tener convicciones firmes de decir, bueno Señor, tú no me has dado espíritu de cobardía, yo estoy contigo, voy a salir adelante, así que echo fuera ¿qué? Todo miedo. Diga conmigo, en el nombre de Jesús echo fuera todo miedo. Digan, en el nombre de Jesús soy libre de todo temor. Amén. ¿A qué le tiene usted miedo en estos días? Amén. El miedo y el temor no vienen de Dios,
pero el poder y el amor y el dominio propio sí, porque lo acabamos de leer. Cuando llegan grandes retos, necesitamos cada día recordar que Dios es poderoso. No sienta temor. Tenemos que, yo en estos días hablaba con una persona y le decía, mire, hay que vencer los temores, hay que arriesgarnos. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser personas de fe, movernos en el poder de Dios. Y ahí donde el Señor nos muestra su poder y su gloria de una manera sobrenatural. Muy bien, en segundo lugar, también Dios quiere librarnos de la ira de Dios. ¿Sí? Romanos 5:9. ¿Sabe que la Biblia habla de que va a haber un juicio para la tierra? ¿Sabía usted eso? ¿Sí? Si no, lo invito a que lea la Biblia. Pero la Biblia lo dice. Por ejemplo, en Mateo, cuando el Señor habla de las señales antes del fin. Por ejemplo, en Apocalipsis menciona sobre todo lo que va a haber sobre la tierra. ¿Sí? Todo por causa del pecado, porque el ser humano en sí no quiere acercarse a Dios. Y todos, si usted y yo somos conscientes, mereceríamos ser, digámoslo así, merecíamos ya el juicio. Es más, si Dios quisiera que fuera ya el juicio, Él podría hacerlo. Pero ¿sabe qué muestra Dios? Dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, porque Él no desea que nosotros nos perdamos. La Biblia dice, por ahí en Pedro dice que, una de las cartas de Pedro dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que ninguno se pierda. Y mira lo que dice Romanos 5:9, dice, y ahora que hemos sido, ¿cómo dice? Justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él, o sea Jesús, seremos salvos del castigo ¿de quién? De Dios. O sea que hay un castigo. ¿Por qué? Por el pecado que hay en la humanidad. Pero entonces dice la Biblia que somos justificados por su sangre, o sea, lo que Jesús hizo allí en la cruz. Y cuánto más razón por medio de Él, o sea, vuelve y dice Jesús, o sea que a través de Él vamos a ser salvos, vamos a ser librados de esta ira, de este castigo que vendrá para la humanidad. Si no se arrepienten, obviamente, ¿sí? Si no se arrepienten. Porque, vuelvo y le digo, va a haber juicio, la Biblia lo menciona y tal vez ya eso es un tema muy amplio sobre los juicios de Dios, pero la Biblia es clara, la Biblia habla del día de la ira de Dios. Por ejemplo, mire lo que dice Sofonías 1:14 al 18, leámoslo así por encimita, sin profundizar hoy porque se nos va el tiempo, pero le dejo esa tarea, investigue sobre eso, que hay juicio. Y de eso Dios nos está librando a nosotros, amén, porque ya a través de Jesús somos ¿qué? Salvos. Dios nos ha librado de eso. Mira lo que dice Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, grita allí el valiente. ¿Día de qué? De ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazará sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra ¿quién? Contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Uy, tremendo eso, ¿cierto? Mira, esto es lo que más me impacta acá. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será ¿qué? Consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. O sea, de eso no se va a salvar nadie si no se arrepiente, porque la Biblia da esa posibilidad. Y de ahí donde Dios quiere darnos esa libertad. ¿Y por qué viene esa ira? Porque ¿qué? Pecaron contra ¿quién? Contra el Señor. ¿Sí lo leyeron? Ahí dice en el versículo 17, dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra ¿quién? Contra Jehová. Y lo hablaba hace 15 días, la paga del pecado es ¿qué? La muerte eterna. O sea, si no nos arrepentimos, si no se aparte de su pecado, hay condenación. La Biblia habla sobre eso. Y también habla de un juicio. ¿Por qué? Porque pecaron contra el Señor. Entonces, Dios
quiere darnos la oportunidad a todos nosotros de que nos arrepintamos y podamos ser libres de esa ira. En ese día Dios juzgará el pecado, escuche esto, la desobediencia y toda rebelión contra Él, porque la Biblia es clara cuando dice que todos estaremos delante de Él. Tendremos que dar cuentas de lo bueno y lo malo. Y eso es tremendo. Yo a veces me pongo a pensar, oye, que Dios nos ayude, porque eso es verdad. O sea, la Biblia dice que un día Dios nos llamará cuentas a todos. De ahí lo importante, yo cada día decirle, Señor, yo necesito ¿qué? Ser libre, amén. Y si usted está viviendo con algo en estos días, está todavía esclavo de algo, Dios le está diciendo en esta noche, hay que ser ¿qué? Libres, para que podamos ser guardados de esta ira que vendrá sobre la tierra. ¿Cuántos queremos ser salvos? Amén. Sí. Y no es, escuche esto, por ejemplo, cuando leamos San Juan capítulo 8, no lo vamos a leer otra vez, pero habían unos que se justificaban diciendo que linaje de ¿qué? De Abraham somos. ¿Y sabe cómo terminan esos versículos? Ellos tenían duro su corazón, dice, y yo hablo, y dice, sé que soy descendiente de Abraham, como quien dice, yo sé que ustedes conocen quién es Abraham, hasta conocen la ley de Moisés, las leyes de Dios, pero mire lo que dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sabe qué le está diciendo? Ustedes son duros de corazón, ustedes son religiosos nomás, o sea, predican pero no aplican. Y eso es lo que se ve hoy en día, donde tal vez muchas personas hablan la palabra, dicen cosas, pero no están viviendo lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que cuidarnos nosotros, de no volvernos religiosos, sino ser personas prácticas también de la palabra del Señor. Que no endurezcamos nuestro corazón, ¿sí? Que Dios nos guarde de volvernos tal vez también místicos o fanáticos y condenando a los demás, pero no mirándose que de pronto usted necesita tal vez también cosas que resolver, ya sea con Dios o con otras personas. Amén. Eso es tenaz. Entonces, de ahí que es importante que usted y yo podamos decirle al Señor, yo quiero ser libre de esta ira que vendrá sobre la tierra, porque vendrá, en cualquier momento va a pasar. Lo que vemos hoy en día son principios de dolores, dice la Biblia, no es el fin. Por ejemplo, los calores que hubo hace poco en Australia, eso es tremendo. En Grecia vieron la gente como ellos veían la ciudad de ellos afuera y todas esas llamas cubrían las ciudades que estaban cerca a ellos, los pueblos, las casas. Oiga, hermanos, yo creo que eso no es nada comparable a lo que va a ser realmente cuando venga el juicio del Señor. Porque por eso ahí dice que vendrá tribulación, andarán como ciegos, porque pecaron contra Él. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. Oiga, tremendo. Ahí no va a servir ¿qué? Nada, nada. Entonces, ¿cuántos queremos ser libres de eso? Amén. Mira lo que dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, la versión nueva versión internacional. Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Dios ha propiciado la solución para librarnos de su ira. ¿Cómo lo hizo? ¿A través de quién? De Jesús. Y a través de Cristo hemos recibido ¿qué? El perdón de mis pecados y el favor de Dios. O sea, solo es por gracia. Si yo somos salvos, es por pura misericordia. Somos perdonados por pura misericordia. Mire lo que dice este pasaje en primera carta a los Tesalonicenses 5:9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Mira lo que dice, o sea, Dios no quiere nosotros que seamos ¿qué? Castigados, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de un hombre, no a través de una iglesia como tal. Allí dice, Dios nos propició o Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación, es decir, a ser libres de ese castigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Ya que el ser humano, las personas lo desprecien, lo rechacen, ya problema ellos con Dios. Pero el Señor ha dado la posibilidad de que nosotros podamos acercarnos a Él. Vayamos a otro pasaje, primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. La Biblia, nueva versión de las Américas. Me gusta como dice en esta versión.
Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Mire, ¿qué dice aquí? ¿Quién nos libra de qué? ¿Quién nos libra a nosotros de la ira venidera? El pastor, el papá, la mamá, la iglesia como tal. Habla de un personaje más hablado sobre el mundo hoy en día, Jesucristo. Por eso dice la Biblia: y todo ojo que lo verá. Y por eso nosotros proclamamos a Jesús, porque solo a través de Él podemos recibir esa libertad. Entonces, al mirarnos, Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros, porque recuerde, Jesús es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos ante ¿quién? Ante el Padre, no es más. Y es por medio de Jesús. O sea, yo visualizo de esta manera. Permítame, yo sea un poquito aquí imaginario con ustedes, pero yo creo que el Señor, cuando mira la tierra, es como cuando uno se pone los lentes y lo mira. O sea, Jesús son los lentes. Cuando Dios dice: ah, ya, me acuerdo de que usted, o sea, Jesús murió por sus pecados, ¿cierto? Entonces detiene su ira. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces Él recuerda que hubo un medio por el cual nosotros podamos ser salvos. Jesús es como ese lente por el cual Dios mira al ser humano con misericordia. De hecho, hay un pasaje en Isaías que con solo Dios mira la tierra tiembla. ¿No han leído? Tremendo eso. O sea, con solo mirarla. ¿Se acuerdan cuando el pueblo empezó a quejarse contra Moisés? Mire, nos has traído aquí al desierto, estamos aguantando hambre y tal cosa y lo otro. Y entonces el Señor, Moisés va ante el Señor y el Señor le habla y dile al pueblo que yo estoy con ellos y les voy a hablar. Y cuando el Señor se reúne allí, hace que reúna a todo el pueblo y empieza el Señor allí como un estruendo, que el pueblo mismo tuvo que decirle: no, ya, sabemos que Dios está con nosotros. O sea, era tan fuerte que no podían ¿qué? Resistirlo. ¿Usted se imagina cómo será que realmente Dios mire la tierra con ira? Hermanos, yo creo que no quedaría ¿qué? Nada. Entonces, gracias a Jesús, porque a través de Él Dios nos está mirando con su gracia, con su misericordia, con su favor, porque vuelvo y les digo, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos podamos ser libres, podamos ser salvos. Es decir, que a través de Jesús podemos recibir esa justicia, nuestras faltas y pecados son perdonadas, y gracias a Dios por esa libertad que tenemos a través de Él. Usted le puede dar gracias a Dios por eso. Amén. Dígale: Señor, gracias por esa libertad que has traído a través de tu Hijo Jesús a mi vida. Gracias por el perdón de mis pecados. Dígale: gracias, Señor, porque yo merecía la muerte, yo merecía ser condenado, pero a través de tu Hijo, Señor, nos has dado esa libertad, esa salvación. Gracias, porque ya no soy esclavo, sino libre, Señor. Gracias por tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, sería el sexto punto, pero sería allí el tercer lugar de esta noche. Dios nos da libertad a través de su Hijo de intentar ganar nuestra salvación. Escuche esto. Hay personas que creen que por sus buenas acciones ya dicen: no, ya tengo el cielo ganado, ya tengo un lugar allí en el cielo. ¿Sí? No, yo doy mercados, yo hago buenas obras, yo ayudo al necesitado, doy limosnas, hago esto, etcétera, etcétera. No, yo ya soy salvo. Cuando la Biblia dice que no es salvo, ¿por qué? Por obras, sino por gracia. O sea, por el favor, por la misericordia, por el amor de Dios hacia nosotros. Y en Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, y para justicia todo aquel que Él cree. Mire esto. La ley, el fin de la ley o la finalidad de la ley tiene un propósito que fue guiarnos a Jesús, ¿sí? Pero si miramos, si nosotros fuéramos conscientes de que realmente cumplir toda la ley, sería muy ¿qué? ¿Fácil o difícil? Imposible. Por eso no podemos decir que yo puedo ganarme esa salvación. Yo la recibo a través de Jesús.
Porque así yo haga muchas cosas, no va a ser suficiente a lo que Cristo ha hecho por mí. Por eso decía ahora, es por la gracia. Entonces, el fin o la finalidad de la ley de Dios es guiarnos a Jesús. Por más que nosotros, escuche esto, lo intentemos, no logramos cumplir jamás con toda la ley. Yo no entiendo, perdón digo esto, hay sectas, porque creería yo que dicen que están viviendo bajo la ley. Hay lugares que dicen, no, yo estoy viviendo bajo la ley. Entonces yo no sé cómo hacen, por ejemplo, porque la ley dice que para hacer expiación por sus pecados tienen que buscar un cordero sin mancha, puro, que no esté contaminado. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá algún animal que esté puro así, que no esté contaminado? Yo no creo. Ahorita con tanta contaminación, difícil. Empezando por eso. Cosas como que si yo vengo ante el Señor, hermanos, yo tengo que hacer, anteriormente la ley decía que para que hubiera perdón tenía que usted venir ante el Señor, sacrificar, ¿cierto? Para que haya remisión de sus pecados, etcétera, etcétera. No, eso, hermanos, sería muy difícil. Por ejemplo, perdón aquí, del tema de cuando hay alguien que tiene cierta enfermedad, la Biblia dice que es inmundo. Porque la ley decía eso. No pueden acercarse. Si estaba leproso, un ejemplo, él estaba leproso, entonces, leproso, córrase, porque la ley decía que ¿qué? No podemos tocarlo. Ustedes imagínense. Y cosas tan tremendas como, por ejemplo, si la mujer tenía el periodo, no podían acercarse. Entonces tendría, yo no sé si tendría que decir, venga, no tengo el periodo, no se me acerque, no se me acerque. Sería muy horrible, ¿sí o no? Porque la ley decía eso, es inmunda. Entonces, yo creo que sería muy difícil. Por eso damos gracias a Jesús, porque Él cumplió todo eso. Él vino y se presentó por nosotros, tomó ese lugar para que nosotros pudiéramos tener la salvación, podamos ser libres de eso que nos hacía que teníamos que cumplir, pero que era muy difícil. Yo creería que hoy en día todavía sería muy difícil. En algún momento fallamos, por ejemplo, en palabra, con intención no hecho, ¿sí o no? A veces nosotros podríamos en este caso, o sea, estar luchando todavía con cosas, pero que solo con la gracia de Dios, Dios nos ayuda a decir, bueno, vamos a salir adelante, vamos a vencer. Entonces, la obra de Jesús en la cruz fue perfecta. Por eso cuando nosotros aceptamos su sacrificio, eso tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Salimos de la opresión que representa todo lo que tiene que ver con la ley. Por ejemplo, los que decían del linaje de Abraham somos, ellos estaban viviendo bajo la ley, pero no eran ¿qué? Libres. Estaban siendo ¿qué? Esclavos. Y sin embargo ellos decían, nos dicen que necesitamos ser libres cuando nosotros somos linaje de ¿qué? De Abraham. ¿Ustedes creen que Jesús dijo eso porque sí? No. Algo vio en ellos. Entonces, solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios, la salvación eterna. No yo la gano haciendo cosas, ¿sí? Solo por el favor de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer, porque dice ahí en el versículo que leímos de Romanos 10:4, porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, y para justicia todo aquel que cree. ¿Cuántos creemos que Jesús es nuestro Salvador? Entonces, a través de Él tenemos nuestra salvación. Leamos Hechos 13, 38 al 39. Entonces, la ley no logra justificarnos, pero todo el que cree que Jesús es Dios es justificado y recibe su perdón, recibe esa libertad. Hechos 13, 38 y 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. O sea, ¿de quién? De Jesús. Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser ¿qué? Justificados. En Él, o sea en Jesús, es justificado todo aquel que cree. ¿Cuántos damos gracias a Dios por eso? ¿Cuántos creemos que Jesús es nuestro Salvador? Entonces, Dios quiere que usted y yo entendamos de que nosotros no nos ganamos la salvación, o sea, solo es por gracia. Que yo no lo hago por mis acciones, no, yo ya, si hago cosas que es bueno hacer, aclaro eso,
pero no pensando de que por eso yo soy salvo, no es porque yo ya que he sido que salvo, ya recibí la salvación, he recibido el perdón del Señor, amén. Y Romanos 10, 9 al 10, muy conocido, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en ¿dónde? En tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay dos cosas y hay que creerlo y hay que confesarlo, hay que declararlo. Yo creo que Jesús murió y resucitó y que Él es mi Salvador, debo confesarlo. En estos días los voy a invitar acá a la iglesia a ver dura una hora, es una película de un hombre que dio todo hasta su vida por el Señor. Y había algo, era que cuando él estaba allí en cierto país, en Rusia en esa época, él fue torturado, de hecho es titulado así, torturado por Cristo. Dura una hora, los voy a invitar para que nos contextualicemos un poquito de que hay personas que por causa de Cristo son apresados, pero ellos nos niegan que por Él, aunque los torturen, lo que sean, hay un mejor lugar allí en la eternidad. Yo pensaba, eso a mí me ayudó a reflexionar en estos días, ¿estaríamos dispuestos a que hicieran lo que sean con nuestra vida? Entonces, creerlo y confesarlo es una cosa, ¿sí? Porque por ejemplo la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan, ¿quién es Dios? Entonces, y muchos creen afuera, pero otra cosa es realmente cuando sean allí en una circunstancia donde usted le digan, ¿sigue creyendo que Jesús es su Salvador? Sí. Ah, bueno, lo latigan, le dan latigazos, lo laceran. Y hay un cuadro donde llegan y traen al hijo. Y el papá está allí, no lo haga. Y el hijo le dice, no importa, usted ha hecho todo por el Señor, sígalo haciendo, no importa mi vida, yo sigo confesando que Jesús es mi Señor. El hijo también tenía esa convicción. O sea, ahí donde pudo experimentar la verdadera libertad, no estaba aferrado a las cosas de este mundo. Porque dice la Biblia, el que se aferra a esta vida la perderá, mas el que por causa de Cristo la salvará. Tremendo eso, ¿sí o no? Esa es la verdadera libertad. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que pensar, ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, yo soy salvo, yo lo doy todo por el Señor. Y por último, Dios nos hace libres para acercarnos a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que oremos. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 20. Así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena ¿qué? Libertad para entrar ¿a dónde? Mire qué especial esto, entrar al lugar santísimo, por el camino nuevo, vivo que Él nos ha abierto a través de ¿quién? De la cortina, es decir, a través de su cuerpo. O sea, a través de su sacrificio en la cruz, el Señor rompió ese velo para que pudiéramos entrar al lugar ¿qué? Santísimo. La ley anteriormente, los únicos que podían entrar allí a ese lugar santísimo eran los que estaban oficiando allí como sacerdotes o sumos sacerdotes. El resto del pueblo se quedaba alrededor. Y si el sacerdote entraba en pecado, lo tenían que sacar allí. Entonces, mire hermanos, gracias a Jesús tenemos entrada libre ante el trono de la gracia. Podemos acercarnos ante Él porque Él nos mira con su amor. Entonces, a través de su sacrificio, Dios nos dio esa oportunidad de entrar al lugar santísimo. Por ejemplo, hay unos detalles sorprendentes de la crucifixión de Jesús. La muerte de Jesús cambió todo. Sí, por ejemplo, Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. También Él mismo cargó nuestra culpa y nos abrió el camino para poder acceder directamente al Dios Padre. O sea, solo a través de Él. Y ya no necesitamos hacer más ritos y sacrificios como lo hacía anteriormente en la ley, en el Antiguo Testamento. No, ya solo a través de ¿quién? De Jesús. La muerte de Jesús cambió todo, ¿cierto? Entonces damos gracias a Dios porque podemos acercarnos con confianza, amén.
que si usted viene con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Y 2 textos más para que oremos. Efesios 3:12, si quiere Valeria, ayúdame porfa allí para que oremos. Efesios 3:12 leamos, le dice: en quien tenemos ¿qué? Seguridad y acceso, confianza por medio de la fe. ¿En quién? En Él. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que estar convencidos. Tenemos seguridad, tenemos esa confianza por medio de la fe en Él. Que si usted se acerca a Dios con esa convicción, con un corazón humilde, dígale: Señor, aquí está mi corazón, Dios no lo va a despreciar. Y si usted necesita ser libre de algo, pues Dios lo va a hacer, porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos. ¿Cuántos dicen amén? Y Hebreos 10:22: acerquémonos pues a Dios, mira lo que dice acá, con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿A cuántos a veces como que la conciencia nos acusa? ¿Le ha pasado a ustedes por algo? Me aculpa algo, y yo dice: no, qué vergüenza que eso. Pero mira, allí dice: acérquese con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de la conciencia, de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Es decir, ¿qué hace Dios? Si usted se acerca sinceramente ante el Señor, mostrándose como es, ¿qué va a hacer Dios? Si ha pecado, lo va a limpiar. Si ha fallado, Dios lo va a perdonar. Si usted confiesa sus pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces ya su conciencia va a estar tranquila, ¿sí o no? Ya usted va a estar tranquilo, nada lo va a atormentar. No hay nada más que una conciencia enferma. ¿Le ha pasado eso? Uno no duerme, como que usted sabe que ha hecho cosas malas y usted dice: no, yo tengo que cambiar. Entonces esa es la oportunidad que usted pueda decirle: Señor, yo quiero experimentar esa libertad que tú das. ¿Cuántos queremos? ¿Sí? Lo que más importa, no se dirá: bueno, estoy enfermo, quiero salir de la enfermedad. Eso está bien. Algo que me encanta que Jesús siempre le decía a las personas que estaban enfermas: tu fe te ha ¿qué? Salvado. O sea, Él hacía una obra completa. Lo sanaba en su alma, pero también lo salvaba físicamente. Entonces, si usted cree que Dios puede salvar su alma y puede librarlo, Dios también puede sanarlo a usted de ese dolor o de la enfermedad que usted pueda estar viviendo, porque Dios lo que hace es integral. Amén. Entonces vamos a decirle en esta noche a Dios eso: Señor, sálvame. Señor, quiero ser libre, porque tú eres la verdad y la verdad nos hace libres. Lo que hemos dicho acá lo dice la palabra, y si la palabra lo dice, como lo dice: si mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos y a la vez seremos ¿qué? Libres. ¿Cuántos queremos ser libres? Amén. Te invito para que allí ore al Señor. Cerremos con una canción allí donde le digamos al Señor que es por tu gloria, por tu gracia, que podemos acercarnos ante su presencia y decirle: Señor, gracias, porque hoy puedo venir ante ti y decirte, Señor, que tú eres ese Dios todopoderoso. Le invito allí, siga orando. Señor, gracias porque hoy podemos humillar nuestro corazón. Dígale al Señor: yo hoy quiero rendir mi corazón ante ti, Jesús. Dígale: Señor, gracias. Asombrado ante la grandeza de tu gloria,
ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño, han visto mis ojos, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador. He visto la gloria del Hijo de Dios. Ahora iré tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, oh Dios. Ahora todos decimos: no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria, no daremos gloria a ningún otro, no daremos a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo, tan puro, sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Vamos, se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, que es tu gloria, oh Dios.
tal si usted le dice allí: humilde me postro, rendido te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Esa es nuestra oración en esta noche, Señor, que tú eres todo para nosotros, Jesús, que quien como tú, Señor, no los hay. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, Dios. Oh, dile: no daremos. Y no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Una vez más dile: no daremos gloria. Y no daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Ahora dile: tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta, vamos a decir una vez más, se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable, es tu gloria, Dios. Humilde me postro, rendido te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Nosotros le entregamos nuestra vida al Señor en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo, porque hoy podemos rendir nuestro corazón y podemos disfrutar esa libertad que tú das a nuestra vida, Jesús. Gracias, Señor, te adoramos en esta noche. Gracias por liberarnos y por restaurarnos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta noche. Y también queremos orar por los que están tal vez en casa, Señor, para que tú obres un milagro en sus vidas. Seas tú llenándole de tu paz. Y los que estamos aquí, Señor, podamos sentir tu amor, Señor, cada día. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese fuerte aplauso a Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que hayan estado en este lugar. El caballero viene por primera vez, ¿cierto? Queremos orar por usted, invitarlo a que haga una oración con nosotros. Nos alegra mucho que esté en este lugar. Damos la bienvenida allí al hombre. Le bendiga, bienvenido. Y esta oración consiste en aceptar a Jesús como Salvador en nuestro corazón, donde le entregamos nuestra vida a Él y que Él pueda guiarnos cada día a nosotros. Con eso usted no va a cambiar de religión ni de creencia, sino antes va a afirmar su corazón en Él.
Entonces quiero invitarle, si usted puede repetir una oración con nosotros y ahí orar al final por su vida, ¿sí? Entonces vamos a repetir juntos, digamos: Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por tu palabra, gracias por permitirme estar en este lugar. Hoy yo reconozco que necesito de ti, que necesito tu ayuda. Yo te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Séllame con tu Santo Espíritu para entender tu palabra y tu camino. Gracias, Señor, por perdonarme y gracias por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora vamos a orar por el caballero. Señor, te damos gracias por la vida de este varón. Bendícelo. Gracias por traerlo a este lugar, Señor. Pedimos que tú seas ayudándolo en las peticiones que él tenga. Tú conoces los deseos de su corazón. Hoy rogamos que hagas un milagro en su vida, y los que están también en casa, Señor, que ores en sus vidas en esta noche, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos y te damos gracias por lo que estás haciendo en este lugar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya pedir al hermano José si me ayuda ahorita tomando los datos del hermano, si usted no lo permite, para estar orando por usted. Si quiere que lo visitemos o le compartamos algo, usted nos puede regalar sus datos. Entonces el hermano José que está allí se va a acercar a la vida. Dios les bendiga. Nos esperamos mañana en la oración por la mañana por el canal de YouTube. Recuerden que es a las 6 de la mañana. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Estos son nuestros anuncios. Oración en la mañana, martes y jueves de 6 a 7 de la mañana. La mejor forma de iniciar el día. Servicio semanal de oración y adoración, miércoles a las 7 de la noche. Si deseas seguir creciendo en la gracia, conocimiento de la palabra de Dios y comunión con los hermanos, te invitamos los jueves a las 7 de la noche a nuestro grupo familiar web a través de la plataforma Zoom. Recuerda solicitar el enlace al 311-7636-228. Reunión de adolescentes y preadolescentes, sábados a las 5 de la tarde. Servicio dominical, domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos. Si tienes una petición de oración o deseas participar de un discipulado, te invitamos a comunicarte al 311-7636-228. Recuerda siempre traer un corazón dispuesto para el Señor. Pon tu celular en modo avión y disponte a escuchar la palabra poderosa del Señor. Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa.